Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tengo un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Prepárense para reír, sonreír y recordar algunos de esos momentos dorados de la televisión turca que nos robaron el corazón. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a sumergirnos en la increíble química, la diversión y la amistad de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a revivir, analizar y sobre todo disfrutar de esos momentos épicos que compartieron, esas noches llenas de risas y diversión que nos regalaron. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de nostalgia y buen rollo. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todo el contenido que tenemos preparado. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué pareja! ¿Quién no recuerda con cariño la serie Erkenci o Pájaro Soñador? Esa serie fue un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la increíble conexión que tenían Can y Demet. No solo en la pantalla interpretando a Can Divit y Sanem Aydin, sino también fuera de ella. La química, la complicidad, la amistad, todo se notaba a kilómetros de distancia. Y eso, amigos míos, es oro puro. Vamos a empezar por el principio, por el punto de encuentro, Erkenci. La serie, como saben, nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde su hermana es la asistente del mismísimo Can Divit, un fotógrafo de renombre. La trama, llena de enredos, malentendidos y, sobre todo, mucho amor, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero, ¿qué hizo que la serie fuera tan especial? La respuesta, en mi opinión, es doble: la historia, por supuesto, con su mezcla perfecta de comedia y romance y, por supuesto, la química explosiva entre los protagonistas. *** El fenómeno Erkenci, más allá de una serie romántica ***. Para entender completamente el impacto de Erkenci, debemos sumergirnos en el contexto de la televisión turca y en el fenómeno de las series turcas a nivel global. En los últimos años, estas producciones han conquistado corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este y más allá. Su éxito radica en varios factores: las historias románticas y apasionadas, los escenarios exóticos, la alta calidad de producción y, por supuesto, el talento de sus actores. Erkenci se sumó a esta ola, pero lo hizo de una manera particular, diferenciándose por la frescura y la alegría que transmitía. La serie combinaba elementos clásicos del género romántico con toques de comedia, creando una mezcla irresistible. La trama, aunque a veces predecible, mantenía al espectador enganchado gracias a los giros inesperados y a los personajes entrañables. Pero, como mencioné anteriormente, el verdadero secreto del éxito de Erkenci residía en la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su química trascendía la pantalla, creando una sensación de autenticidad que el público amaba. Can Yaman, el encanto del fotógrafo misterioso ***. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. Su interpretación de Can Divit fue impecable. Logró capturar la esencia del personaje, un hombre atractivo, exitoso, con un pasado misterioso y un corazón de oro. Su mirada intensa, su sonrisa encantadora y su forma de ser, conquistaron a todos. Pero más allá de su apariencia física, Can Yaman demostró ser un actor talentoso, capaz de transmitir emociones complejas y de conectar con el público de manera genuina. La interpretación de Can Divit por parte de Yaman fue un triunfo en varios niveles. Supo equilibrar la imagen de un hombre fuerte y seguro de sí mismo con la vulnerabilidad y la ternura que mostraba en su relación con Sanem. Sus gestos, sus miradas, sus silencios, todo contribuía a construir un personaje complejo y fascinante. La forma en que se expresaba en turco, con su voz grave y su acento característico, también se convirtió en un sello distintivo del personaje. Y no podemos olvidar su habilidad para la comedia, que le permitió crear momentos hilarantes y memorables. Demet Özdemir, la dulzura y la fuerza de Sanem ***. Demet Özdemir, con su dulzura, su espontaneidad y su talento innato para la comedia, fue la Sanem perfecta. Su forma de expresar sus emociones, su alegría, su torpeza, la hicieron entrañable.
Sanem era una joven soñadora, llena de energía y con un espíritu libre. Demet Özdemir logró plasmar a la perfección la esencia del personaje, su optimismo, su ingenuidad, su valentía y su capacidad para amar. La interpretación de Sanem por parte de Özdemir fue una de las claves del éxito de la serie. Demostró ser una actriz versátil, capaz de pasar de la comedia al drama con facilidad. Su expresividad, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. La forma en que reía, la forma en que lloraba, la forma en que se enamoraba, todo resultaba creíble y conmovedor. Además, su química con Can Yaman fue innegable, creando una conexión mágica en la pantalla. *** La química innegable, un factor crucial ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir no era algo que se pudiera fingir. Era algo natural, algo que emanaba de su conexión personal. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Era como si sus personajes hubieran cobrado vida, traspasando la pantalla y llegando directamente a nuestros corazones. La química entre dos actores es un elemento fundamental para el éxito de una serie romántica. Es lo que hace que la historia sea creíble, lo que hace que el público se identifique con los personajes y lo que hace que se enganche a la trama. En el caso de Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan intensa que parecía que estaban enamorados en la vida real. Y aunque no fuera así, la magia que crearon juntos fue innegable. ***, momentos memorables, risas, bromas y complicidad en el set ***. Pero no solo en la serie veíamos esta conexión. En las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales, siempre se les veía juntos, riendo, bromeando, apoyándose mutuamente. Eran amigos, compañeros de trabajo y eso se notaba. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se cuidaban, en la forma en que se divertían. Y es que, como dice el dicho, la amistad, a veces, es el mejor amor. Recordemos algunos momentos clave de esa época. Recuerdo, por ejemplo, las constantes risas en los sets de grabación. Hay vídeos y fotos que muestran a Can y Demet compartiendo momentos de complicidad, jugando, haciéndose bromas. La verdad es que parecían dos niños. Y eso, créanme, es muy importante para que una serie funcione. Porque si los actores se llevan bien, si se divierten juntos, esa alegría se transmite al público, y el resultado es mucho más auténtico y convincente. Las escenas detrás de cámaras de Erkenci Kuş son un tesoro para los fans. En ellas podíamos ver a Can y Demet relajados, disfrutando del rodaje, haciéndose bromas y compartiendo momentos de complicidad. Estas imágenes nos permitían ver la verdadera dinámica entre ellos, una dinámica basada en la amistad, el respeto y el cariño. También recuerdo las entrevistas que daban juntos. Siempre se complementaban, se reían de las bromas del otro, se defendían mutuamente ante cualquier crítica. Eran un equipo, un dúo dinámico que conquistó a todos con su naturalidad y su cercanía. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Las fotos que compartían, los vídeos cortos, los comentarios que se dedicaban. Todo ello alimentaba las esperanzas de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. ¿Y quién no? ***, las redes sociales, un reflejo de la conexión ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en el éxito de Erkenci Kuş. Can Yaman y Demet Özdemir supieron aprovechar el poder de las plataformas digitales para conectar con sus fans, compartir momentos de su vida y promocionar la serie. Las fotos que compartían, los vídeos cortos y los comentarios que se dedicaban alimentaban la ilusión de los fans. Era como si estuvieran compartiendo su vida con nosotros, haciéndonos partícipes de su amistad y de su éxito. Y hablando de redes sociales, ¿recuerdan el boom que causaron los famosos lives o directos en Instagram? Can y Demet hacían directos juntos donde interactuaban con sus fans, respondían preguntas, contaban anécdotas. Era una locura. Miles de personas conectadas, siguiendo cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Era una fiesta, una celebración de su amistad y del éxito de la serie. Y por supuesto, esos directos eran pura diversión. Risas, bromas, canciones. De todo un poco. Y nosotros, los fans, felices de ser partícipes de esos momentos. Los lives de Instagram se convirtieron en un evento semanal para los fans de Erkenci Kuş. Era una oportunidad única para conectar con sus ídolos,
hacerles preguntas y disfrutar de su compañía. Can y Demet, con su naturalidad y su espontaneidad, creaban un ambiente de cercanía y de diversión que conquistaba a todos. Además de los directos y las entrevistas, los eventos promocionales de la serie fueron también una fuente inagotable de momentos memorables. Alfombras rojas, presentaciones, ruedas de prensa. En cada evento Can y Demet brillaban con luz propia. Siempre elegantes, siempre sonrientes, siempre cómplices. Y por supuesto, no faltaban los momentos divertidos. Las bromas entre ellos, las miradas pícaras, las risas contagiosas, todo ello hacía que cada evento fuera inolvidable. Asterisco asterisco la clave de su amistad, respeto, complicidad y diversión asterisco asterisco. Pero, ¿qué es lo que hacía que su amistad fuera tan especial? En mi opinión, creo que se basaba en varios pilares fundamentales. En primer lugar, el respeto mutuo. Se respetaban como profesionales, como personas, como amigos. Se admiraban mutuamente y se apoyaban en sus proyectos individuales. En segundo lugar, la complicidad. Se entendían con una simple mirada, se complementaban a la perfección, sabían cuándo animarse y cuándo dejar espacio. Y por último, la diversión. Disfrutaban de la compañía del otro, se reían juntos, se hacían bromas. La vida, al final, es mucho más fácil cuando tienes a alguien con quien compartirla. El respeto mutuo es un elemento esencial en cualquier relación, y más aún en una relación profesional. Can y Demet se respetaban como actores, como compañeros de trabajo y como personas. Se admiraban mutuamente y se apoyaban en sus proyectos individuales. Esta admiración mutua se traducía en una mayor confianza y en una mejor química en la pantalla. La complicidad es otro de los pilares fundamentales de su amistad. Se entendían con una simple mirada, se complementaban a la perfección y sabían cuándo animarse y cuándo dejar espacio. Esta complicidad se reflejaba en sus interacciones en las redes sociales y en los eventos públicos, creando una sensación de cercanía y de autenticidad. Y por último, la diversión. Can y Demet disfrutaban de la compañía del otro, se reían juntos y se hacían bromas. La vida, al final, es mucho más fácil cuando tienes a alguien con quien compartirla. La risa es un elemento fundamental en cualquier relación, y en el caso de Can y Demet, era un ingrediente esencial de su amistad. Asterisco asterisco una amistad sincera, más allá del romance asterisco asterisco. Es importante mencionar que a pesar de la química y la conexión que tenían, ambos siempre han dejado claro que eran amigos, compañeros de trabajo. Nunca hubo una relación romántica entre ellos, al menos públicamente. Y eso, en mi opinión, es admirable. Porque a veces es más valioso tener una amistad sincera y duradera que un romance fugaz. Y por supuesto el hecho de que mantuvieran una buena relación profesional, incluso después del éxito de Erkentzikos, demuestra su madurez y su profesionalismo. La decisión de mantener su amistad y de no iniciar una relación romántica, a pesar de la enorme popularidad de la serie y de la química que tenían, fue un acto de madurez y de profesionalismo. Demostró que su amistad era más importante que cualquier especulación o rumor. Y al final, la amistad duradera es un tesoro que trasciende cualquier romance fugaz. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, un impulso inolvidable asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus carreras. Erkentzikos catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo. Y gracias a la serie pudieron participar en otros proyectos exitosos, tanto en cine como en televisión. Hoy en día ambos siguen cosechando éxitos, y estoy seguro de que el futuro les depara muchas más alegrías. Erkentzikos fue un trampolín para las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie les abrió las puertas a la fama internacional, y les permitió participar en otros proyectos exitosos, tanto en cine como en televisión. Hoy en día ambos siguen cosechando éxitos, demostrando su talento y su versatilidad. Pero volvamos a la diversión, a las risas, a esos momentos épicos que nos regalaron Can y Demet. Recuerdo, por ejemplo, las coreografías que hacían juntos. Eran geniales. Se aprendían los bailes de moda, improvisaban, se reían de sus propios errores. Y por supuesto los compartían en redes sociales. Eran un fenómeno. Y es que, amigos, la química no solo se ve sino que se siente. Y en el caso de Can y Demet, se sentía a flor de piel.
También recuerdo las bromas que se hacían en el set Can, con su sentido del humor característico, siempre estaba dispuesto a gastar alguna broma. Y Demet, con su risa contagiosa, era la primera en reírse. Era un ambiente de trabajo increíble. Y eso, como ya he dicho, se traducía en la pantalla. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas donde se ponían a cantar. Ambos tienen muy buena voz, y a menudo se animaban a interpretar canciones juntos. Eran momentos mágicos. Y es que al final, la música es una forma de expresión, de conexión, de diversión. Y Can y Demet supieron aprovecharla al máximo. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, la importancia del fandom y asterisco asterisco. El éxito de Erkentzikos no solo se debió a la serie en sí, sino también a la conexión que se creó entre los actores y sus fans. La participación activa de los fans en las redes sociales, la creación de fanclubs y el apoyo incondicional a los actores fueron fundamentales para el fenómeno. Los fans de Erkentzikos fueron mucho más que simples espectadores. Participaron activamente en la difusión de la serie, en la creación de contenido y en el apoyo a los actores. Su pasión y su entusiasmo fueron un motor importante para el éxito de la serie. Asterisco asterisco el legado de Erkentzikos, un recuerdo inolvidable asterisco asterisco. En definitiva, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una combinación perfecta de amistad, profesionalismo y diversión. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, nos emocionaron, y eso, amigos míos, es algo que siempre agradeceremos. Son dos grandes talentos, dos grandes personas, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y nosotros, sus fans, estaremos ahí para apoyarlos. Ahora, después de este recorrido por algunos de los momentos más destacados de la amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir, creo que hemos podido revivir, aunque sea un poco, esa época dorada. Hemos recordado las risas, la diversión, la complicidad, y sobre todo, hemos podido apreciar la magia que se crea cuando dos personas se conectan de verdad. Asterisco asterisco la nostalgia y el cariño de los fans, un final feliz asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la amistad y el profesionalismo pueden crear algo mágico. Nos han regalado momentos inolvidables, y su legado perdurará en la memoria de los fans de Erkentzikos. Su historia nos recuerda que la amistad es un tesoro que debemos valorar y cuidar. Nos enseña que el éxito no solo se mide por la fama y el reconocimiento, sino también por la calidad de las relaciones que construimos en nuestra vida. Así que, para resumir, en este vídeo hemos recordado la chispa que encendieron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkentzikos, desde su química en la pantalla hasta su amistad fuera de ella. Hemos rememorado sus momentos más divertidos, sus entrevistas, sus directos en redes sociales y su impacto en el mundo del entretenimiento turco. Hemos visto cómo su conexión traspasó la pantalla y cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Y ahora, amigos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya hecho sonreír, recordar buenos momentos y, sobre todo, apreciar la magia de la amistad y la complicidad. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet juntos? ¿Qué es lo que más les gusta de su amistad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, vivan el amor, la amistad y las risas. Nos vemos.